Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la licenciada Dorrit Bush, psicoanalista especializada en medicina psicosomática. Y en este video, que es la continuación de otros videos que publiqué anteriormente y que podés ver en mi página de Facebook y también en mi canal de YouTube, te voy a contar un ejemplo de lo que te vengo contando sobre cómo nuestras situaciones afectivas tienen que ver con nuestras enfermedades, con nuestros síntomas. Es decir, vamos a seguir hablando de medicina psicosomática. Te voy a contar un caso que relata el médico alemán Victor von Weizsäcker, del que ya había hablado varias veces y del que estoy traduciendo gran parte de su obra. Es un libro que se llama Casos y problemas clínicos. El título de este caso es Una muchacha que se desilusiona y tiene una enfermedad hepática. O también, precisamente ahora y aquí. O sea, el autor se pregunta, ¿por qué ahora? Y después también se pregunta, ¿por qué aquí? ¿Por qué una enfermedad hepática y no hizo un cólico renal? Cuenta de una paciente que consulta porque de hace ya bastante tiempo que tiene dolores de estómago y hace 6 meses que enfermó de gastritis. A pesar de una mejora de 2 meses, no se pudo curar y por el contrario, hace 4 semanas se enfermó de ictericia febril. Dice Weizsäcker que el diagnóstico es de un cuadro de ictericia hepatoglandular infecciosa. Él también nos dice algo interesante, que podemos hacer 2 historias clínicas, ¿no? Una con los datos objetivos, lo que averiguamos a través del análisis de sangre, etc. Y otra que podemos hacer con los acontecimientos vitales y afectivos de la persona. Son 2 historias clínicas muy diferentes, como ustedes se darán cuenta. Una es más mecanicista y la otra al final siempre resulta como contar una historia. Continuamos, entonces, conversando con la paciente, el médico se entera que la muchacha tuvo un asunto amoroso muy importante. Les recuerdo que este autor escribió en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, así que este caso es también de esa época. Entonces él nos relata que a lo largo de 3 años se fue enamorando esta muchacha de un hombre que solo vio muy pocas veces, lo cual era muy común, dice él, durante la guerra. Se escribían nada más. Cuando el soldado regresa a su casa, ella no quiso encontrarse con él. Algo raro le agarró, tuvo miedo, un miedo incomprensible. Al final, él se cansó, rompió la relación con ella y a eso se suma que le escribió que igual no se hubiera podido casar con ella, pues a raíz de un accidente durante la guerra había sufrido graves heridas que le habían deformado la cara. Justo en ese momento, ella empeoró de la gastritis. Entonces ella volvió a aproximarse más a él. Pero él le contestó que entre tanto había encontrado a otra mujer, que debía considerar como su verdadera compañera en la vida. Imagínense esta chica cómo se habrá sentido cuando este supuesto novio le dice esto. Y fíjense qué pasa. Inmediatamente después de haber recibido esta carta, la muchacha se enfermó de ictericia febril. ¿Por qué ahora? Lo más impresionante, dice Weizsäcker, es que la gastritis se produce clínicamente en el momento preciso de llegar la primera negativa del amante y la ictericia cuando le llega a la enferma la noticia de que otra mujer la ha reemplazado probablemente para siempre. Esta coincidencia, dice él, aclara el tema del por qué precisamente ahora, ¿no?
Pero fíjense, muchas veces se habla de trabajo exagerado, de un enfriamiento, de estrés, pero esas causas, dice el autor, no pueden ser comparadas en su fuerza conmovedora o descompensadora con una peripecia vital de la índole que acabamos de relatar. Es hermoso como lo dice, ¿no? Ahora bien, todavía queda otra pregunta. ¿Por qué precisamente tal enfermedad y no otra? Escribe el autor que esta enferma tiene más que suficientes motivos para tener celos y envidia. La envidia es amarilla, la ictericia también es amarilla. Y los celos son una especie, una variante de envidia, ¿no? La envidia se da siempre entre dos y los celos generalmente se da entre tres. Y son sentimientos muy dolorosos. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que los reprimimos. Y ustedes saben que nosotros pensamos que cuando reprimimos afectos, una de las cosas que puede pasar es que aparezca una enfermedad orgánica. Él nos dice, no ha sido la única enferma que en tales circunstancias he visto quedar afectada de ictericia. O sea, la paciente enfermó precisamente en el momento en que su alma estaba tan profundamente desilusionada que la huida en la enfermedad le era como un alivio. Esta terminología también es muy interesante, es decir, a veces huimos a la enfermedad, porque cuando nos enfermamos nos ahorramos conectarnos con los sentimientos que nos resultan penosos. Entonces, ella tiene el ataque al hígado y de la envidia, de los celos, del dolor con el novio, etcétera, ya se olvidó. Señala el autor que la etiología de las enfermedades orgánicas está unida profundamente con los acontecimientos anímicos, con los grandes problemas vitales. Y también nos dice que no existe ninguna vida donde no se den grandes crisis. Como yo agregaría, tampoco existe ninguna vida donde no aparezca en algún momento alguna enfermedad. Como yo ya les dije en estas transmisiones que vengo haciendo los días domingos a las 6 de la tarde, nosotros pensamos que cada enfermedad representa o expresa una temática que es específica de esa enfermedad y no de otra. Y fíjense, a esta enferma le podríamos haber dado únicamente un remedio que le alivie el ataque al hígado. Pero todo el volcán que estaba ahí abajo hubiera quedado sin tocar. ¿No les parece que es mucho mejor, más saludable que, además de darle una medicación, también tratemos de ayudarle a conectarse con esos sentimientos, a conectarse con ese volcán que tiene ahí enterrado? ¿Para qué? Para que lo pueda ir elaborando. Porque si no, eso allí queda y el momento menos pensado otra vez va a tener un nuevo ataque al hígado. Porque eso, si no se elabora, allí queda, ¿no? Esto es por lo menos lo que nosotros pensamos. Entonces, así como podemos diferenciar una enfermedad de otra, podemos diferenciar diferentes temáticas de otras y que también, como les digo, cada enfermedad expresa una temática específica de esa enfermedad y no de otra. Bueno, espero que haya contribuido esta historia para que ustedes entiendan un poco más por qué nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Espero que les haya interesado. Ustedes saben que me pueden mandar mensajes a mi página de Facebook
o que pueden consultar, como dije al principio, mi canal de YouTube o mi página www.porquenosenfermamos.com.ar, y si no, nos veremos próximo domingo a las 18 horas. Gracias por estar allí, les mando un gran saludo. Chau, chau.